Buenas tardes para todos. El día de hoy vamos a reconocer la arquitectura interna de un computador. Para este punto utilizaremos un computador de mesa, ya que se nos facilitará reconocer las partes que lo componen. El proceso que se va a realizar es destapar la torre. Ahora se procede a retirar todas las conexiones que llegan a la mainboard. Y por último, se procederá a desatornillar los elementos dentro de la torre para poder llegar hasta la mainboard. Ahora podemos retirar la mainboard de la torre. Esta es la mainboard de nuestro equipo. En esta mainboard encontramos muchos componentes, como lo son el procesador. Este es el cerebro del computador. Dependiendo del tipo de procesador y su velocidad, se obtendrá un mejor o peor rendimiento. También encontramos la memoria caché. La memoria caché forma parte de la tarjeta madre y del procesador y se utiliza para acceder rápidamente a la información que utiliza el procesador. Encontramos también zócalos de conexión para el microprocesador. La función fundamental de la tarjeta madre es el manejo de las comunicaciones desde y hacia el microprocesador. Por lo tanto, para que se dé esta comunicación debe existir un medio de interconexión entre ambos dispositivos. Entre medio físico es el zócalo o socket. También encontramos el chipset. Es un circuito integrado que se encarga de manejar todas las señales lógicas que van al microprocesador o salen de este dispositivo. Encontramos también zócalos de conexión para la memoria RAM. La memoria RAM, Random Access Memory, es el almacén temporal de datos del microprocesador. Ahí toma y deposita la información numérica que precisa para sus operaciones. Los datos solo se mantienen mientras la computadora esté alimentada de energía eléctrica y por ello se pierden cuando el equipo se apaga. También encontramos ranuras de expansión. Ya hemos dicho que una de las razones principales del gran éxito del computador es su enorme capacidad de crecimiento, que a su vez descansa en las tarjetas auxiliares que se conectan en ranuras de expansión, slots especiales. En la actualidad existen 4 tipos de ranuras de expansión comunes, aunque ha habido otros estándares que ya no se utilizan. Entre estas ranuras encontramos las AGP. Esta ranura especialmente diseñada para conectar la tarjeta de video posee la suficiente velocidad y ancho de banda como para manejar el enorme flujo de datos que requieren las modernas aplicaciones multimedia. También encontramos la ranura PCI. Es la ranura de expansión que más se utiliza en la actualidad porque proporciona una adecuada velocidad de transferencia de datos sin grandes costos. Encontramos también la ranura CNR. Este estándar propuesto por Intel para facilitar la conexión de un módem con una tarjeta de audio. Dentro de la mainboard también encontramos conectores para discos. Todavía en los computadores de cuarta generación se usaban unas tarjetas periféricas que tenían la función de controlar la comunicación desde y hacia las unidades de disco, disquete, disco duro, CD, entre otros. Pero a partir de las máquinas de quinta generación, esta interfaz se incluyó en la propia placa base. Por tal motivo, ahora los discos se conectan directamente a la motherboard. Encontramos algunos puertos I/O para comunicarse con los elementos externos. La plataforma dispone de una amplia variedad de puertos de entrada y salida de datos. Normalmente en una placa principal típica encontramos los siguientes. Puertos seriales. Permiten la comunicación con dispositivos de baja velocidad, por ejemplo, un módem externo, un ratón, etc. Estos puertos son los más lentos de desempeñar en un computador. También están los puertos paralelos. Comúnmente se utilizan para conectar la impresora, pero también suelen usarse para el escáner, discos externos, entre otros. También encontramos puertos USB que permiten la comunicación más rápida con los elementos externos y mejoran el manejo de varios dispositivos a la vez. Puertos de teclado y puertos de ratón. Como su nombre lo indica, son conectores que reciben las señales provenientes del teclado y del ratón. Se conocen genéricamente como entradas PS2, porque aparecieron junto con los sistemas PS2 de IBM. Físicamente, estos conectores son idénticos entre sí, pero no son intercambiables. Como segundo punto a la actividad, vamos a identificar la fuente de poder. La fuente de poder es un componente del computador que se encarga de transformar una corriente eléctrica alterna en una corriente eléctrica continua,
transmitiendo la corriente eléctrica imprescindible y necesaria a los ordenadores para el buen funcionamiento y protección de estos. En esta fuente podemos observar las siguientes conexiones. P1 ATX de 24 pines. Es un cable de 24 pines cuya tarea principal es la de proveer energía a la placa base. Este es el conector principal que usan las placas base modernas, pero hasta hace un par de décadas se usaba un conector parecido de 20 pines. Encontramos también el Molex 4. Los conectores Molex han existido durante mucho tiempo y pueden suministrar 5 voltios o 12 voltios a los periféricos. Lo cierto es que su uso está cayendo en desuso progresivamente y hoy en día apenas se utilizan para alimentar los ventiladores de caja. También encontramos el Mini Molex o floppy. Es un tipo de conector completamente obsoleto que se utiliza para alimentar disqueteras, aquellos discos magnéticos cuadrados que podrían conectar hasta 1,44 megabytes de datos. Como tercer punto vamos a identificar la BIOS. Para realizar este proceso vamos a utilizar un computador portátil. Al encenderlo vamos a proceder a presionar la tecla F2 de nuestra computadora y obtendremos la siguiente información. Observamos que nos indica la hora y fecha, el tipo de procesador, en este caso un procesador AMD300, un disco duro Patriot de 512 GB y tenemos 8192 de memoria RAM. En la parte de abajo también encontramos que es posible cambiar el idioma. Ahora, como cuarto punto, vamos a realizar el diagnóstico de DirectX. Para realizarlo presionamos el comando ejecutar. En mi caso, presionaré la tecla inicio más R y nos aparecerá el siguiente cuadro donde digitaremos el comando DXDiag, damos enter y nos mostrará toda la información de nuestro equipo. Para nuestro caso observamos que nos indica un sistema operativo Windows 7 Ultimate de 64 bits, un procesador AMD E300 APU with Radeon de RAM 8192 MB y un disco duro de 512 GB. Bueno, esperamos que este video haya sido de su agrado y que hayan ampliado su conocimiento en la arquitectura de los computadores. Muchas gracias por su atención.